días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Una vez más, acá en lo que es vida plena. Es un espacio WEX donde lo utilizamos para poder aprender un poco más de las cosas comunes y corrientes que nosotros vivimos a diario, ya que muy poco se habla de las temáticas, de los problemas que se dan en la vida cotidiana, y muy pocas veces sabemos cómo afrontarlos, ya que en las iglesias se nos predica, pero no se nos da una profundidad más allá para poderlo vivir en la vida real. Muchas personas, al momento en el que están pasando una situación muy dificultosa y no saben a quién acudir, y miran los ejemplos de la Biblia y miran ejemplos que son muy grandes, muy altos para ellos. Ellos logran decir, bueno, esos hombres lo lograron, esas mujeres lo lograron porque sencillamente eran hombres de Dios. Pero este espacio es para eso, para que hablemos sobre todas las cosas buenas que Dios tiene con nosotros y quiere para nosotros. Vamos a escuchar a Ruth. Ella nos va a compartir parte de su testimonio, cuando ella también comenzaba una vida en la fe, una vida en Dios, a tener una intimidad con el Señor. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Hola, hermano Franklin, Dios te bendiga. Gracias, un privilegio de parte del Señor estar compartiendo algo acerca de la intimidad con Dios. Es algo donde nosotros los cristianos debemos de tener a diario, siempre con el Espíritu Santo, porque sabemos de que sin Él nosotros no podemos tener esa relación con Dios. Recordamos de que cuando Jesucristo se fue para los cielos, Él dijo algo importante. Yo me voy, pero yo envío al Consolador. Por tanto, nosotros debemos de tener la confianza de que tenemos a un buen amigo que se llama Espíritu Santo, y que Él va a estar con nosotros desde el momento que Él bajó a la iglesia y recibimos el regalo que se llama la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. Y no hay como estar en la presencia de Dios a diario. Muchas veces estamos en momentos difíciles, momentos donde la vida nos trae circunstancias, y nosotros llegamos a pensar que Dios no está en esos asuntos, no tomamos importancia donde Dios está así. Y algunas veces decimos, no, Dios no está en los asuntos. Es algo personal y a Dios no hay que meterlo en estos asuntos, porque a Dios es en la iglesia y hay que adorarlo, pero en estos asuntos no me gusta tomarlo en cuenta. Yo he escuchado personas que dicen, yo a Dios no lo quiero meter en esta decisión. Como también hay personas que también retribuyen cosas malas a Dios. ¿Qué tú piensas de eso? Como el hecho de ir a parar a un hospital. ¿Tú crees que eso es de parte de Dios? Nosotros conocemos que tenemos a un Dios que es bueno. Así es. Y un Dios bueno no va a permitir que nosotros vayamos a parar a un hospital. ¿Qué nos lleva a un hospital? ¿El Dios bueno o nuestro propio comportamiento? Mira, cuando nosotros llegamos a parar a un hospital es con un propósito, ya sea que Dios va a usar ese medio. Exactamente. Pero no es Dios el que no es, mira, Dios permite las circunstancias para moldearnos en algún área de nuestra vida, ya sea orgullo, altivez y etcétera, muchas cosas. Pero yo te voy a decir, cuando nosotros vamos a caer al hospital es por una consecuencia. Nosotros hicimos algo que nos hizo daño a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, y por esa
por eso que pasó nosotros comimos algo malo o no nos cuidamos y llegamos a caer al hospital por ese motivo, porque no nos cuidamos. Y eso es lo que pasa en la actualidad. Ay, es que yo estoy en el hospital y todos estamos pidiendo oración, pero ¿por qué motivo llegamos a caer al hospital? Porque no cuidamos el templo que es el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, y que aquí muere el Espíritu Santo. Si yo quiero que el Espíritu Santo muere en mi cuerpo, yo tengo que cuidarlo lo más prudente que sea. Eso implica en los alimentos o a lo que nosotros conocemos como circunstancias pecaminosas o en el área del alimento, porque hay que ver una cosa es saciar la carne en vía de alimento y saciar la carne en pasiones desordenadas. En las dos áreas hay que cuidar el templo o solo en una. Son en las dos áreas. Uno, en la área física. Dos, en la área espiritual. ¿Por qué digo en la área física y en la área espiritual? En la espiritual porque nosotros, si yo peco, dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si yo peco, la Biblia es fiel y verdadera, nunca cambia. La palabra de Dios no va a cambiar. Todo va a pasar, pero menos su palabra. La causa del pecado, si yo cometí una mentira, el resultado de la mentira va a salir al final. Dios va a sacar a luz la verdad. Entonces, si yo cometí fornicación, el resultado de la fornicación va a salir a luz. Dios nunca va a permitir que un pecado esté oculto, porque dice que no hay nada oculto entre cielo y tierra. Pero ahorita que tú dices que un pecado va a salir a luz, yo te quiero preguntar algo. Hay personas, está bien que Dios las use en el área de la profecía. Como sabemos que hay varios niveles de profecía, hay varios tipos de profecía. Así es. Pero, ¿qué opinas tú con respecto a aquellas personas que se paran en un púlpito, en una tarima, en un estrado, y vienen y llaman a una persona determinada y le dicen, mira, tú andas predicando en esto, y Dios dice esto y esto y esto, y entonces se le hace un pequeño juicio desde una tarima, desde un altar, desde un púlpito, donde sea, se le hace un pequeño juicio y tal vez hay una cantidad de gente determinada que está escuchando eso. Yo creo que eso debe de redarguir, porque la palabra dice que la palabra misma es para redarguirnos, para afirmarnos. ¿Qué pasa? Más que todo eso es como, creo que en el momento que tú vienes y dices que un pecado va a salir a luz, y muchas personas han confundido ese término de que un pecado va a salir a luz, y vienen y usan el medio de una tarima de cualquier lugar para sacarlo a luz y juzgar a una persona. ¿Tú crees que eso es Dios o el propio hombre? Es el propio hombre. Mira, nosotros los cristianos, el pecado nunca va a quedar escondido, nunca. Dios no es un Dios de secretos. Pero se revela en los secretos. O sea, Dios no te va a tener cosas en secreto, sí, pero se revela en secreto. Entonces, pero hay algo especial donde nosotros los seres humanos llegamos a obtener, bueno, cuando el pecado está oculto y hay personas que se toman el atrevimiento, diría yo, de tomar un altar de Dios y decir, esta persona hizo tal y tal cosa, pero hay algo especial. La persona que lo hizo lo reconoce. Algunas lo reconocen. Algunos lo reconocen. Hay otros que dicen, no es así. Otros sí lo reconocen. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien reconoce su pecado? Ok, está bien, yo lo hice y yo soy responsable con lo que hice. Pero vemos personas muchas veces por el orgullo, por nuestra manera de vivir cotidiana, por qué dirá la gente de mí.
Entonces, a veces nosotros no queremos que nadie se dé cuenta de lo que está pasando ocultamente. ¿Por qué? Por nuestras relaciones humanas que tenemos. Y queremos tener eso. Pero tarde o temprano, dice la Biblia, que tarde o temprano dice el Señor, que Él se revela de una manera increíble y cuando uno menos lo espera. Entonces, no es que Dios te va a sacar, te va a avergonzar públicamente, ¿no? Dios no es ese tipo de personas que te va a estar acusando. Satanás es el que acusa, Dios no acusa. Lo que Dios busca es cómo corregirnos y cómo instruirnos, cómo salir adelante. Te ayuda a levantar. Así como si recordamos la historia de Pedro cuando todos los discípulos se fueron al mar y Jesús se apareció en la noche. Y dijeron los discípulos, ¡ay, es un fantasma! Y un fantasma. Pero ¿qué pasó? Pedro le dijo, si tú eres maestro, haz que yo vaya donde ti. Y Jesús le dijo, sí, ven. Entonces, ¿qué pasó? Pedro caminó sobre las aguas igual que el maestro. Entonces, ¿qué pasa a nosotros? Nosotros podemos andar en la fe, pero hay un momento de que nuestra manera de vivir en la fe puede tambalear. Y si nosotros no estamos orando, si nosotros no tenemos una intimidad con Dios, si nosotros no buscamos la presencia de Dios en los secretos, dice en el libro de Mateo de que nosotros los cristianos, o los que realmente amamos a Dios, dice de que debemos de buscar un lugar, como Mateo dice, entrar a tu aposento, dice, y ora en secreto. Cuando Dios te dice que oremos en secreto, es porque nadie se va a dar cuenta. Ahí tú te desnudas todo. Ahí nosotros somos sinceros con Dios. No hay donde esconder las cosas. Y ahí decimos, Señor, aquí estoy siendo sincera o sincero. Y eso es lo que pasa. Eso sucede. Bien, cuéntame sobre tu encuentro con Dios. ¿Cómo fue? Bueno, gracias. Mi encuentro con Jesucristo lo tuve cuando tenía la edad de 8 años. Era una niña. Recuerdo que fue algo impresionante. Eran 3 días de campaña en una iglesia que se llama Arca de Dios, Chinandega, Villanueva. Y yo era una niña y tenía la pasión del amor de Dios. Como dice el profeta Jeremías, hay algo que arde en mí. Cuando algo te está ardiendo es porque tú sientes una pasión por Dios, tú sientes un llamado de parte de Dios. Y aunque tú quieras renunciar a lo que Dios te ha llamado, no puedes, porque hay una pasión que te arde en tu cuerpo, una pasión que tú quieres cumplir ese sueño de Dios y no hay quien lo vaya a cortar eso. Ajá. Pero Dios se encarga de esas cosas. Ahora, cuando yo acepté a Cristo, recuerdo que fue un 5 de diciembre, era el día del cumpleaños de mi mamá, y estaba un predicador que se llama Carlos Montes. El hermano Carlos Montes, él predicó, era invitado especial de la iglesia, el pastor Maximino Moncada, lo invitó y le dijo que si podía llegar a 3 días de campaña. Y la última noche, las noches anteriores aceptaron bastante, pero la tercera noche era el último día, era cuando tenían que aceptar más personas. Pero ese día solo aceptó una niña y esa niña era mi persona. Y recuerdo de que yo pasé al altar y acepté a Cristo en carrera. Yo fui al altar, me moví y lloré en el altar de Dios, en el púlpito. Y fue una presencia de Dios que sentí. Desde ese momento mi vida comenzó a cambiar. Y fue algo lindo, bello, que solamente el Espíritu Santo lo hace. Una transformación. Mis padres siempre han sido cristianos. Mi papá fue hijo de pastor y mi mamá, pues, ella aceptó a Cristo cuando era una niña. Entonces, cuando ellos se conocieron, eran cristianos. Yo nací en el cristianismo, en la iglesia. Me crecí en la iglesia y fue una experiencia bonita, pero cuando uno acepta a Cristo es lo más especial. Porque puedes criarte en la iglesia, puedes ir a la iglesia todos los días, pero tener una relación con Dios es muy diferente. Desde tus 8 años tienes un encuentro con Dios. Sí,
Así es. Yo quiero enfatizar en algo que dijiste. Tú dijiste que aceptaste a Dios a los 8 años, sentiste un llamado por parte de Dios. Y me nace una pregunta. Desde tus 8 años de edad, ¿tú comenzaste a vivir una intimidad con Dios o en el transcurso de los años comenzaste a desarrollar una intimidad con Dios? Porque hay que ver que cuando uno viene al Señor no sabe qué hacer, ¿no? Las personas te dicen no sé cómo orar, no sé cómo leer la Biblia, no sé cómo ayunar, no sé cómo buscar a Dios, no sé nada. Simplemente voy y hago lo que algunas personas me dicen. Hasta algunos han dicho, parezco Lorita, diciendo lo que... Porque desde lo primero que se hace desde el inicio es repetir la oración de fe que otra persona está diciendo, ¿no? Y entonces, y yo oré ese día, dicen las personas, porque sencillo estaba repitiendo lo que otro decía, pero ya hacerlo yo solo, no sé, no puedo orar, todavía no tengo ese nivel de oración, todavía no tengo un nivel para entrar en oración. Bueno, yo recuerdo al pastor Maximino Moncada, fue mi pastor. El pastor, cada vez que hacía el llamado, él daba una oración. Pero ese día que yo acepté a Cristo, yo lloré y lloré y lloré. Y el pastor decía, daba a conocer cómo nosotros debíamos de orar, cómo debíamos de entrar a la intimidad con Dios y qué sucede cuando nosotros estamos en la intimidad con Dios. Yo, de la edad de 8 años, yo empecé a tener una intimidad con Dios. Yo fui maltratada físicamente por mi mamá. Y cada vez que mi mamá, ella amanecía muy enojada, cuando ya se anochecía, yo decía, ay Señor, gracias por favor, porque no amanecí enojada. Y pasé todo el día tranquila. Pero, yo tuve un ejemplo no tan transparente. En mi casa se vivían dos caras, la cara del cristiano y la cara que en mi ego, quién soy yo realmente. En tu casa te conocen tus hijos y tus hijas, lo que te rodean. En este caso, mi mamá tenía dos caras, mi papá dos caras también. Y recuerdo de que cuando mi mamá amanecía así enojada, yo le decía, ay Señor, no puede ser. Yo vivía orándole a Dios. Todo el tiempo yo he tenido esa relación con Dios. Siempre acudo a Dios. Dios esto, Dios aquí, Dios allá, Dios para acá, Dios para allá. O sea, he tenido esa intimidad con Dios de, aunque yo esté trabajando, aunque yo esté en cualquier parte de Nicaragua, en cualquier parte del lugar de Nicaragua, a donde Dios quiera llevarme, yo siempre voy a tener esa intimidad con Dios. ¿Por qué motivo? Porque ha sido mi mejor amigo. En la soledad, en la tristeza, en la alegría, en muchas áreas de mi vida, Dios ha venido corrigiendo. Y la intimidad con Dios yo la tuve desde la edad de 8 años y de la edad de 12 años el Espíritu Santo me bautizó. Fue algo increíble y desde ese momento yo comencé a experimentar dones espirituales. Ya Dios comenzaba a darme sueños proféticos donde yo decía, ay, estoy soñando y se está cumpliendo. Una vez tuve un sueño muy grande. Soñaba que se estaba muriendo una maestra mía de mi colegio. Y yo, ay, se va a morir la profesora, la teacher. No puede ser. Y a la semana la teacher tenía tumor en el cerebro y después al mes la teacher se estaba muriendo. Oye, yo me quedé impresionada. ¿Y por qué dije yo, Señor? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué yo tengo esto? Me estoy volviendo loca. Yo llegué a un momento a decir que yo estaba loca y nadie lo sabía, yo no tenía ese privilegio de contárselo a alguien porque decía, no, tú eres una niña. Y siempre las personas adultas como que los niños no son tan importantes, siempre toman la importancia a los adultos, pero a los niños los dejan a un lado. Y al hombre y a la mujer adulta lo toman más importante. Y más no saben que los niños también tienen revelación de parte de Dios y se cumplen, porque eso pasó en mi vida.
Cuando eso sucedió, yo dije, Señor, algo está pasando en mi vida. Y ya después yo comencé a experimentar dones nuevos, dones es muy buenísimo, donde Dios me los regaló. Diría que es algo lindo cuando nosotros nos acercamos a Dios, y especialmente el día de tu cumpleaños, Dios siempre me tiene un regalo nuevo. Recuerdo que cuando cumplí 15 años, Dios me regaló el don de discernimiento de espíritu. Y cuando yo estaba orándole a Dios, y yo le dije a Dios, antes que cumpliera mis 15 años, yo le dije, Señor, no hay dinero. Mis padres me dijeron, Ruth, no hay dinero para celebrar tus 15 años. Tu papá está sin empleo, yo no tengo empleo, me dijo mi mamá. Entonces, ok, está bien, no hay problema. Además, me da mucha pena decir que tengo 15 años, porque me sentía muy vieja. Entonces, y yo decía, no, me da mucha pena, y prefiero mejor así que se quede. Y no te preocupes, mamá. Entonces, y me dice, ok, está bien, mi papá también, ok, está bien. Pero yo nunca esperé que el Espíritu Santo me tenía algo especial. Así que te regaló. Y el Espíritu Santo, ese día, yo recibí una doble porción de su Espíritu. Y recuerdo de que esa vez, un predicador evangelista, su nombre es Rodrigo Santana. Este hermano llegó a predicar a la iglesia, y mi mamá se encontraba en el grupo de ellos que estaban ahí. Mi mamá le dice, hermano, le dice, fíjese que usted vino a tiempo, le dice, fíjese que mi hija está cumpliendo 15 años, le dice. Qué bueno, le dice, pues vamos a comer pastel, le dice, vamos a celebrar los 15 años, No había dice. nada. Y no había nada. Pero mira, algo te quiero decir, de que Dios tiene planes y propósitos, y Dios usa a los profetas. Este varón es un profeta de Dios. Él llegó, oró por mí, lo recibimos, y yo recuerdo lo que se dio ese día fue una torta con Coca-Cola. Y había una torta, no era una torta de pastel, era una torta normal, pero era una torta, y eso fue lo que se repartió. Y yo le dije a todos los hermanos que estaban ahí, le dije, por favor no le digan a nadie que yo estoy cumpliendo 15 años. Entonces, y yo dije, bueno, a mí me da mucha pena decir que estoy cumpliendo 15. Entonces, era tan sencillo y humilde, pero ese día el Espíritu Santo usó al varón, hermano Rodrigo Santana. El hermano oró por mí, oró por mi familia, pero cuando él llega a orar por la quinceañera, el hermano, Dios le reveló que tenía un gran ministerio, y me dijo ahí el Señor, como regalo te doy el don de discernimiento del Espíritu. En ese momento yo recibí el don del Espíritu Santo que se llama discernimiento. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Yo me di cuenta porque después vinieron, porque él, cuando Dios te da algo, Dios te dice, tú vas a sentir esto y estos cambios. Y así como Dios me lo dijo ese día, yo fui sintiendo unos cambios diferentes en mi vida, en lo espiritual, en el ambiente. Yo recuerdo de que cuando en la iglesia se estaba moviendo el mover del Espíritu Santo, el avivamiento, donde las almas se convertían, Dios me decía, Ruth, hoy va a estar mi presencia ahí. Hoy yo me voy a glorificar, hoy va a aceptar almas, van a aceptar almas. El predicador, yo lo voy a usar. Y yo sentía la presencia de Dios. Cuando yo estaba en el lugar, yo dije, yo sentía el respaldo de Dios en ese varón o en esa mujer. Y por eso yo me di cuenta, porque Dios me lo había dicho que iba a tener unos cambios, y los cambios eran así, así, así. Entonces, y por eso es que yo digo, era el don de discernimiento. Y yo sé que es algo impresionante, bello, donde el Espíritu Santo te lo da, y fue un regalo maravilloso que Dios me regaló ese día. ¿Cuánto llevas teniendo con ese regalo? Tengo aproximadamente, lo recibí cuando tenía 15, como 13 años, no recuerdo bien, pero como 13 años más o menos. Sí, 13 años. Qué bueno, qué bueno. Bien, ya que nos has compartido tu testimonio, o deseas anexarle algo a tu testimonio. Sí, me gustaría hablar acerca de la intimidad con Dios.
cuando los cristianos tenemos una intimidad con Dios. En los momentos difíciles, el Espíritu Santo te da paz. Es una paz que nadie te la puede dar. Nadie. Yo recuerdo en el 2008, un 11 de mayo del 2008, recuerdo que yo sufrí un accidente muy fuerte. Diría un accidente porque la verdad yo no sabía las circunstancias que me iban a pasar. Pero un 11 de mayo, 3 muchachos de Ciudad Sandino me golpearon muy fuerte y quisieron abusar de mí, pero Dios me guardó. Yo les digo de que nosotros podemos estar en los momentos caóticos de la vida donde tú dices ya no más, ya no puedo, ya no, quiero tirar la toalla, ya no más, por favor, no más, Dios. Y quizás estés a punto de la muerte, quizás estés a punto de una enfermedad, un cáncer o el SIDA, estés pasando momentos donde el dolor de cabeza te agobia por tantas cosas que tenés en la mente, por tantas circunstancias que te vienen, tenés tu negocio, tenés un ministerio que resolver. Quizás esas cosas vienen a nuestra vida y cuando nosotros estamos pasando esos momentos difíciles, yo pasé momentos difíciles en ese momento, en el 2008, cuando me golpearon muy fuerte y yo le dije a Dios, Dios, acuérdate de Ruth Rostrán. Y Dios se acordó de mí en el momento. Dios no se va a olvidar. Dios no se va a olvidar de nosotros. No sé si ustedes pueden recordar la historia de Ana, cuando Ana le dijo, acuérdate de tu sierva. Ella le había pedido a Dios por un hijo y Dios se glorificó en Ana. Y se glorificó grandemente que le dio un hijo y le dio más hijos. Y el primer hijo se le entregó al servicio de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros le estamos pidiendo a Dios, Señor, acuérdate? Claro, Dios se acuerda de tus buenas obras. También se acuerda de las malas. Bueno, de las malas no se acuerda, diría de las buenas obras. Porque dice que lo malo lo lleva a las profundidades del mar. Esa parte cuando dice que de las malas cosas Él no se acuerda porque las echa a lo profundo del mar. Eso es antes de aceptarlo a Él como Señor y Salvador o durante nuestra vida en fe. Porque hay que notar algo, porque es interesante que si nuestras actitudes, si nuestras malas acciones, Dios las viene y las va enterrando, las va echando a lo profundo del mar. Entonces, hay una parte en la Biblia que dice que un día que seamos llamados al tribunal de Dios, dice que se abrirá el gran libro y este mismo gran libro será el que nos va a juzgar por nuestras acciones. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, si hay un libro en el cual se está guardando nuestras acciones, entonces, ¿qué pasa con lo que se va echando en el mar? Bueno, cuando Dios dice de que nuestro pecado, dice que el pasado, cuando nosotros aceptamos a Cristo, en otras palabras, dice que el pasado queda en el pasado y lo echa en las profundidades del mar. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos un libre albedrío, pero también tenemos algo especial. Como dice Pablo, antes te gobernabas tú solo, pero ahora yo te gobierno. O sea, yo sé cuál es el bien y cuál es el mal. Y si yo sé que esto es pecado, no lo tengo que hacer. Entonces, si yo lo hago, es doble pecado, porque la Biblia dice de que sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Entonces, Dios es un Dios de misericordia. Dice que si el justo cayere,
7 de esos, 70 veces 7, Él lo perdonaría, lo levantaría. Entonces, si yo vengo y le digo, Señor, he cometido esto, lo he hecho, reconozco que te he fallado, reconozco que te fallé, me he descuidado de la oración, me he descuidado de la intimidad contigo, pero te pido por favor que me ayudes, que me dé fuerza a salir adelante y perdón, y no va a volver a pasar. ¿Y qué pasa cuando vuelve a pasar la misma circunstancia? El mismo pecado lo vuelves a hacer. Ok, esas cosas ya no se vuelven, ya se vuelven común en nosotros, se vuelven una ley en nuestra vida. Ya eso se vuelve ley, ya es algo que tú lo tienes que estar haciendo. Es algo que ya tú lo tienes que estar haciendo, es algo que ya no puedes controlar, ya no tienes el dominio propio. Entonces, cuando eso sucede, se vuelve una ley en el ser humano. Si, un ejemplo, si mientes, siempre vas a seguir mintiendo. Y tú sabes que es pecado. Si robas, tú sabes que vas a seguir robando siempre. Si fornicas o adulteras, siempre vas a seguir haciéndolo. Y se vuelve una ley en la vida del cristiano o en la vida del ser humano. Especialmente en la vida del ser humano. Se vuelve una ley. Ya, bien. Hablando sobre lo que es la intimidad con Dios, no hay mejor ejemplo que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar su ministerio, anduvo por el desierto 40 días. Así es. Lógicamente para tener una intimidad más con Dios, donde no hubiera algo que lo distrayera, donde no hubiera algo que lo interrumpiera. Quería encontrarse con su Padre, con su Dios. De ahí, cuando él inicia su ministerio y en el transcurso de su ministerio, él siempre se apartaba un momento de sus discípulos, siempre se apartaba un momento de la multitud, para tener un momento de intimidad con Dios. Es impresionante que minutos, por decirlo así, minutos antes de que él lo arrestaran, él se encontraba en intimidad con el Padre. Así es. Y es interesante ver cómo Jesús, su gran intimidad que él tenía con el Padre, una de sus últimas palabras fue y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi alma. Y tú decías que cuando uno tiene una intimidad con Dios, cuando uno vive una intimidad con Dios, las circunstancias que se presenten, siempre nosotros vamos a querer estar ahí con Dios, porque Él siempre nos va a dar una paz, un amor que es incomparable, ¿no? Así es. Y ese mismo amor, esa misma paz, esa misma tranquilidad, eso mismo sintió Jesucristo en el momento que Él estuvo en la tierra. Es interesante poner a Jesucristo como el ángulo, como la piedra angular que habla la Biblia para nuestros ejemplos, para nuestros testimonios, ya que Él, aparte de ser Dios, fue 100% hombre. Vivió, la Biblia dice que tuvo que sentir en esta carne lo que vive un ser humano para poder Él comprendernos y poder a la misma vez justificarnos ante el Padre y rogar misericordia ante Dios por nosotros, por nuestros familiares, por todas las personas del mundo. Es interesante también ver cómo Jesucristo siempre nos está llamando a acercarnos más a Dios. Sí, hay algo que tú dijiste de que cuando Jesucristo estaba orando antes de ser entregado, muchas veces nosotros estamos pasando un momento difícil y sabemos de que se nos acerca alguna prueba, porque cuando tú tienes una intimidad con Dios, Dios te revela antes. Dios te manda un aviso y te dice: prepárate en ayuno y en oración, porque viene una prueba
no te he revelado qué prueba es, qué es lo que te va a pasar. Solamente te revela, te viene una prueba. Prepárate en ayuno y en oración. Dios te lo revela en el momento para que tú estés preparado y puedas resolver sabiamente la circunstancia. Jesucristo, cuando estaba orando, Jesucristo le dijo algo al Señor, a su Padre. Le dijo: Padre, haz pasar de mí esta copa. No crean, para Jesucristo no era fácil ese momento que se le acercaba. Muchas veces nosotros sabemos que algo se nos acerca y no queremos aceptar la realidad, o no queremos aceptar cuando la empresa o por algo que nosotros cometimos en el negocio, no, esto lo va a resolver después mañana, y por estar resolviéndolo mañana nos llegamos hasta el cuello y no hayamos qué hacer. Entonces, pero Jesucristo tenía una intimidad con el Padre. Si Jesucristo le dijo: haz pasar de mí esta copa, para él no era fácil, porque era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, ¿qué pasa? Él estaba hombre, era un hombre normal. Él no era cualquier persona, era un hombre, no era un extraterrestre, no. Jesucristo era hombre, un ser humano y 100% Dios. Pero claro, él sentía esa cosa que nosotros sentimos cuando algo se nos acerca muy fuerte. Si nosotros sabemos que nos van a echar preso por X cosas, sentimos el temor: ay, la policía, esto. Entonces, Jesucristo en el momento, él sintió ese temor de que lo iban a golpear, lo iban a vituperar, muchas cosas. Así pasa en nuestra vida. Sabía él que ya se acercaba algo bastante doloroso para él. Sí, exactamente. Ya su tiempo ya estaba contado ya. Sí, momentos que iba a pasar circunstancias bastante difíciles. Qué interesante fue Jesús. Jesús, creo que cuando nosotros aprendemos a amar a Jesús, tratamos de notar hasta lo más mínimo de él. Las cosas más mínimas nos sorprenden y nos llenan de amor, nos llenan de fuerza para seguir adelante. Es impresionante cómo Jesús nos ama a cada uno de nosotros, porque en ese mismo momento que tú acabas de hacer mención de que en la Biblia dice de que Jesús le estaba diciendo: pasa de mí esta copa, que se haga tu voluntad y no la mía. Él, como tú recalcaste muchas veces, dijiste, Dios era 100% Dios. Él podía haber dicho al Padre: Padre, ya no aguanto, líbrame esto, sácame de esta, no más. Hasta aquí no me llego, ya no voy a hacer lo que iba a hacer antes. Pero ese amor tan grande de él lo hizo perseverar, porque si él hubiese abocado, si él hubiese dicho al Padre: Padre, hasta aquí no me llego, ya no voy a ir a morir a la cruz, ya no voy a ser el cordero que paga el sacrificio por la humanidad. En ese momento Dios hubiese mandado a sus ángeles y hubiese levantado a Jesús, y Jesús hubiera partido y sus discípulos dormidos ni cuenta se hubiesen dado qué es lo que había pasado con Jesús, porque Jesús hubiese sido levantado hacia el cielo. Mas sin embargo, los ángeles se rebelaron ante Jesús en ese momento para darle fuerza, para demostrarle una sola cosa, que es la más importante de todas. Los ángeles se mostraron ante Jesús para evidenciarle a Jesús hombre, que Dios estaba con él y estaba viendo lo que iba a pasar con él. Así es. Y es impresionante, y eso es lo que nos llena de amor, nos llena de aliento, de fuerzas para seguir, porque es impresionante ver de que en las circunstancias más difíciles, en las circunstancias más adversas, Dios siempre se revela para decirnos: yo estoy contigo, no te he dejado. Lo que está pasando ahorita no es lo que va a seguir mañana. Así es. Es impresionante eso. Sí, yo recuerdo, hay un pasaje en Isaías 64. Cuando nosotros pasamos en la presencia de Dios, quiero leer acerca de esto. Dice el profeta Isaías: oh, si rompiese los cielos
y descendieras, y a tu presencia se corriesen los montes como fuego abrasador. La presencia de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, se imagina a Jesús en la presencia de Dios temblando y gimiendo, sintiendo la presencia del Padre. Más cuando los ángeles bajan, cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles de angustia, que no queremos seguir más, pero cuando tú entras a la intimidad con Dios, Dios te hace que tu cuerpo se llene de fortaleza. En primer lugar, tu espíritu se restaura y comienza a brollar en nosotros una alegría, una paz en tu corazón. Y esa paz nadie te la puede dar, solamente Jesucristo. Y el Espíritu Santo te llena. ¿Qué dice el profeta Isaías en el versículo 2? Dice, como fuego abrasador de fundición, fuego que hace hervir el agua, para que hicieran notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Qué buenísimo sería que el pueblo de Dios hoy en día sintiera la presencia, de tener una intimidad cerca con Dios. Porque Dios dice en su palabra, dice de que Moisés caminó con Dios, Noé caminó con Dios, Elías caminó con Dios. ¿Por qué ahora no puede decir en un futuro, tal persona caminó con Dios? Es bueno tener una intimidad con Dios muy cerca. Lo que acabas de decir me lleva a recordar la historia de Abraham. Así es. Cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios, Dios nunca nos va a hacer a un lado, siempre nos va a tomar en cuenta. Sí. Porque el ángel iba hacia Sodoma y Gomorra y se acordó de Abraham. De contarle el secreto que estaba pasando. Cuando tú tienes una intimidad con Dios, significa que Dios te revela su secreto. Así es. Como dice Jeremías, un capítulo y un versículo muy conocido, es Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero nos regala algo mucho más impresionante, dice, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es. Las cosas grandes y ocultas son secretos. Así es. Eso es a los hijos que tienen una intimidad con el Padre, Sí. se les revelará. Y es una intimidad, es algo, ¿cómo te puedo decir? Es algo, es como una lógica, un buen padre con un buen hijo siempre se cuentan los secretos. Yo recuerdo una vez que a mí me había sucedido algo muy muy íntimo también, y tenía un par de amigos ahí. Yo era muy poco para tener amigos buenos, y entonces tenía un par de amigos ahí, y yo decía, me había pasado algo, yo no sabía a quién abocar, a quién acudir, a quién abocarme, a quién acudir. Entonces me senté en mi cama, recuerdo, y yo estaba maquinando eso que me había sucedido. Y recuerdo que dije, que voy a ser de alguien que no me va a defraudar. Y me fui y me senté en una acera a esperar que llegara mi papá a su trabajo, porque no se encontraba. Y recuerdo que donde él y le digo, mira, necesito hablar contigo, pero no necesito hablar con mi papá, necesito hablar con un amigo. Y yo nunca había compartido ninguna intimidad con mi papá, ningún secreto, no, nunca. Caminaba junto con él, siempre hablábamos de su trabajo, él me contaba algo, pero nunca me había él ni contado un secreto a mí, ni yo le había contado un secreto a él, mucho menos intimidades, ¿no? Y entonces ese día que ocurrió, yo, Dios, aquí estoy. Y entonces le comienzo a decir a mi papá, mira, tuve esta experiencia, me sucedió esto y esto y esto, no sé qué hacer, qué pasa, tengo miedo de cómo reaccionar. Y entonces mi papá era una intimidad de hombre, un secreto de hombres, entonces yo sabía que él me podía responder. Entonces él me dijo, mira, no te preocupes, hace esto, esto y esto, y te va a funcionar, ¿no? Y vas a tener, y se te va a aliviar eso. Resulta que
de que entonces yo fui y tuve una intimidad con mi papá, le conté un secreto y entonces después eso abrió una puerta, ¿no? Abrió una puerta entre mi papá y yo que era para ir a un pasillo de secretos. Después mi papá venía y se sentaba conmigo a conversar y me contaba secretos de él. Y había secretos de él que no me gustaban porque yo tenía una imagen estándar de él de un hombre recto, ¿no? Y cuando me comenzaba a contar sus secretos yo decía, Dios, qué secreto más grande. sí, y entonces, pero igual pasaba, después venía yo y iba donde mi papá y le decía, me pasó esto, o necesitaba para algo, papá, mira, necesito para tal cosa, porque tal cosa, y él me decía, sí, no, tranquilo, toma. Y entonces se abrió una puerta, ¿no? Entonces, igual, el Señor Dios, Jesús dice Apocalipsis 3:20, creo que sí, ¿verdad? 3:20 dice, clama, yo toco la puerta, si alguno abre, yo entraré a él y sanaré con él y él conmigo. Así es. Eso es una relación, ¿no? Eso es tener una relación y una relación ahí intimidad. Muy íntimo. Sí, y igual, el Señor quiere que tú y yo le abramos nuestras puertas para tener una relación con nosotros y desarrollar una intimidad con nosotros. Recuerdo también, Ruth, que hace poco en la iglesia, uno de los pastores decía, el cuarto es el lugar de intimidad, el cuarto es el lugar de intimidad donde uno desea aligerarse para ir y tener intimidad con su esposa, decía uno. Sí. Algo así decía él, ¿no? Pero él lo dijo algo un poco más chistoso que hizo sonreír a toda la iglesia. Recuerdo de igual manera a un pastor muy, muy reconocido, que él decía de que cuando él tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, él estaba acostado con su esposa y sintió que se hundió la cama y el Espíritu Santo estaba ahí, pero él tenía una necesidad de ir al baño. Y así sucesivamente, hay tantos ejemplos que se podrían pronunciar, decir de que cómo se revela el Espíritu Santo en un cuarto de intimidad. Sí, cuando el Espíritu Santo está en el lugar, no hay quien lo saque de ahí. Si tú lo amas y tú estás anhelando su presencia, no hay quien lo saque, al menos tú. Sí, es impresionante. Cuando el profeta Isaías dice de que, si los cielos escurriesen, si rompiese los cielos, descendiera y a tu presencia escurriesen los montes, como fuego abrasador de funciones. En la intimidad vos tenés experiencia con Dios. Él te abraza, quema lo que tiene que quemar, te corrige donde tiene que corregir, te guía donde te tiene que guiar. Muchas veces nosotros estamos orando, Señor, por favor, úsame, quiero que me uses como X personas, como esta persona. Yo quiero, algunas personas hablan hasta como los predicadores. Y no es así. Dios mismo te da tu vocabulario, Dios mismo te da tu forma de hablar, Dios mismo te da cómo te vas a poner, hasta para vestirse. Él mismo te dirige. Yo recuerdo una hermana muy, muy amiga, ella me dice, Ruth, ¿y a ti quién te ayudó para que te vistes? Bueno, no, yo me visto porque Dios me da, pero ¿quién te ayuda a combinar los colores? Bueno, cada vez que yo entro al cuarto, yo busco toda la ropa, como todas las damas, pero entre todas las ropas. Toda la ropa. A ver qué te vas a poner. Pero antes de 3 horas. No, 3 horas no. Yo le digo, yo tengo toda mi ropa. Le digo, bueno, Señor, no sé qué me voy a poner hoy, pero ¿qué te parece si me puedo llevar este vestido? Eso le digo a Dios. ¿Qué te parece, Señor, si me puedo llevar tal vestido? ¿O qué te parece si me llevo esto? Me causa curiosidad eso. Y cada vez que yo voy a salir,
yo le digo, Dios, ¿te parece si me llevo esto? Dios me ayuda para escoger. Eso es lo que me causa curiosidad. ¿Cómo resulta eso? Porque mira, si tú vienes y le dices a Dios, mira, necesito tal cosa, necesito tener tu aprobación sobre esto, ¿cómo sientes tú que Dios te está diciendo, sí, hazlo? Porque te voy a poner este ejemplo para darme a entender un poquito. Recuerdo que en la iglesia tú llevaste algo a una persona y la persona vino y dijo, muchas gracias, hermana, te agradeció, pero tú le dijiste, no fui yo, fue Dios. Y entonces, que fue Dios que se lo envió, dijiste tú. Entonces, vine yo y resalté algo y dije, bueno, y solo eso le envió, no le envió una notita ahí que le dijera de parte para. Y entonces la hermana abrió lo que tú le habías llevado y dijo, sí, mira, aquí dice, sí. No decía nada, no, porque no había algo escrito por Dios que dijera, te lo envío con mucho amor, ¿no? Como cuando uno da un obsequio. Sí. ¿Cómo haces tú para cuando estás escogiendo la ropa y le dices a Dios, Dios, ¿qué te parece si me pongo tal cosa? ¿Cómo haces? Es sencillo. Cuando yo le digo eso a Dios, yo le digo, Señor, ¿qué te parece? Y viene la voz audible de Dios, audible del Espíritu Santo. No. Y me lleva a donde está otra y me dice, sí. Y ¿Cómo logras escuchar eso? ¿Cómo has logrado escuchar la voz de Dios así? Mira, la voz de Dios, cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, así como tú platicas con tu mejor amigo o mejor amiga, así es Dios. Pero ¿cómo se logra eso? Porque te digo esto porque, ¿cómo te puedo decir? Teniendo una intimidad con Dios. Teniendo una intimidad con Dios. Mira, cuando tú ya tienes, cuando tú no estás casado, pero cuando los matrimonios se casan, tienen una intimidad muy cerca. Ya son una sola carne, dice la Biblia. Eran dos, pero después se vuelven uno. Sí. Entonces, ¿qué sucede cuando ya son una carne? Ya los dos sienten lo mismo que el otro siente. Entonces, así es cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios, cuando nosotros logramos a tener una intimidad cerca con Dios. Llegamos a tener algo especial donde hay algo que se llama amistad. El mejor amigo te desea lo mejor. Ahorita que dijiste amistad, Jesús dijo, para afianzar un poco, para consolidar un poco eso que acabas de decir de amistad, Jesús dijo, ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos. Ya no serán siervos, serán amigos. Así es. Porque a los siervos no se le dicen amigos. No se le dicen los secretos, dice la Biblia. No. No se le dice lo que ha de ocurrir, lo que ha de pasar. Pero a un buen amigo sí se le dice. Uno va a un amigo y le dice, mira, yo voy a hacer tal cosa, quiero hacer tal cosa, o va a pasar tal cosa, ¿no? Y Jesús, estando en la tierra con sus discípulos, dijo, ya no les llamaré siervo, les llamaré amigo, porque él quería tener igual entonces una intimidad con Dios, tener una intimidad con ellos. Así es. Y muchas veces cuando una vez yo recuerdo de que me puse un pantalón para ir a la iglesia. Recuerdo que fue un sábado, un culto de jóvenes, un servicio de los jóvenes. Y ese día mi pantalón, yo quería irme de pantalón. No quería no, Señor, es que ya no, o sea, esto no me gusta ponerme porque esta faldita ya está vieja. Le dije, no me llevo el pantalón que se mira más bonito, más azulito, se mira más nuevo. ¿Qué resultó un sábado? Yo no lo puedo creer, pero mi pantalón se manchó de pintura de lapicero en la iglesia. Y dije, Señor, pero yo me senté en la silla y la silla no tenía tinta de lapicero. Entonces, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué, Señor? No puede ser, manché mi pantalón. Dije yo, mi pantalón tan bonito, lo manché. Y yo no supe cómo mi pantalón se manchó de pintura de lapicero. Y yo dije, Señor, oye, yo tengo que obedecerte más, le dije. Y por desobediente me pasó también esto. Entonces, y yo cuando regresé,
cuando miro el pantalón, Dios, no puede ser que mi pantalón se haya manchado, ay, no puede ser, no puede ser. Pero en la próxima, no. Entonces, pero yo le dije a Dios, Dios, esto me pasa por desobediente. Y cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios, Él te dice, no lo hagas. Porque el mejor amigo te dice, esto está mal, esto no está mal, esto está bien. El mejor amigo te dice, me parece bien, me parece bien. Ese es el mejor amigo. El que te dice la verdad, el que te corrige con amor. El que te llama la atención con amor de Dios. No es el que te acusa, sino el que te habla con amor de Dios. El amigo te dice, mira, esto está mal, puedes corregirlo, puedes hacerlo diferente. Ese es el amigo. Te corrige y te ayuda y te instruye. Algunas veces los amigos instruyen y nos ayudan a salir adelante, como Jesucristo lo ha hecho con nosotros. Nos ha ayudado a salir adelante. Sí. Interesante. Igual refiriéndonos a esa misma intimidad, porque en todos lados se puede tener intimidad, pero la intimidad, o sea, cuando tú tienes intimidad con Dios, hay un lugar donde te expresas con toda naturaleza con Dios, donde no hay nada, ahí simplemente existe la sinceridad. Sí. Solo están dos personas, dos seres, tú y Dios, nada de etiqueta, porque es impresionante que uno en la iglesia, uno se presenta en la iglesia y ya la gente tiene la costumbre de ver a uno sonriendo, la gente tiene la costumbre de ver a uno bien vestido, elegante, la gente tiene la costumbre de ver a uno que ore por otra persona, tiene la costumbre de ver al ser espiritual o al nivel espiritual que tú has llegado a obtener, pero hay un lugar, hay un espacio donde el pastor, donde el diácono, donde el líder, donde todo lo que nos etiqueta el mundo, todos los logros que logremos obtener en este mundo, no importa nada más, y simplemente está un hijo ante un padre. Sí. Y es impresionante que el lugar más indicado que nosotros usamos para tener una comunicación tan íntima con el Padre es nuestro cuarto o una sala que hayamos acondicionado para conversar con el Señor. Porque yo sé que muchas personas no tienen un espacio para dedicarlo solo para encerrarse en ese lugar y orarle a Dios y decirle, aquí estoy, esta es la sala que he predeterminado, preparado para que tú y yo conversemos, dialoguemos íntimamente. Yo sé que muchas personas no tienen eso y entonces usan su cuarto para poder tener una intimidad con Dios. Yo recuerdo que en los momentos más difíciles de mi vida, anteriormente, yo recuerdo que acostado en mi cama, acostado y esa almohada, como hay muchos dichos, esa almohada aguantaba lágrimas y lágrimas y lágrimas. Y yo lloraba y lo único que yo decía, Señor, ¿por qué? Porque en cualquier circunstancia en la que tú pases, la primera pregunta que generalmente todo el mundo se formula es ¿por qué? Sí. ¿Por qué, Señor? Y entonces yo, y no era la excepción, yo no era la excepción, yo le decía, Señor, ¿por qué? Señor, mira, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si yo era esto, si yo hacía esto, ¿por qué esto? Si yo he hecho todo bien, ¿por qué? Y entonces siempre el por qué va adelante, ¿no? Entonces yo tenía en mi cuarto ya como la intimidad con Dios. Yo recuerdo que esperaba que todo el mundo se durmiera. Y entonces cuando ya calculaba que todo el mundo estaba dormido, yo me levantaba calladito y pues me hincaba en mi cama.
Y comenzaba, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y comenzaba a llorar ante Dios. Y entonces había un momento que sentía que la respuesta de Dios venía a mi vida. Y igual después entonces comenzaba a platicar con Dios. Ya no a decirle el por qué, sino a conversar. Señor, mira tal cosa, que Señor, quiero lograr tal cosa. Entonces comenzaba a dialogar con Dios. Yo sentía una respuesta de parte de Dios igual a cada cosa que yo le preguntaba o que yo le decía. Es impresionante cómo uno utiliza su cuarto para tenerlo, para ser una persona transparente ante Dios. Así es. Y no podemos ser tan transparentes en la iglesia, no somos tan transparentes en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en ningún otro lado, como lo somos en nuestro cuarto. Así es. Y es ahí donde Dios se quiere revelar a nosotros, donde Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros. Por eso creo, y estoy seguro, estoy convencido de que siempre nosotros debemos de ser transparentes ante Dios. Aquello que está en nuestro corazón, que nos está doliendo, aquello que nos está quitando la paz, que nos está quitando el deseo de poder dormir, que nos está quitando el sueño, nos está privando del sueño, porque hay circunstancias que nos privan del sueño, ¿no? Y entonces nos volteamos para un lado, nos volteamos para otro y comenzamos a maquinar, a darle vuelta a nuestra mente para un lado, para otro, y igual se menea nuestra mente para un lado, nosotros nos meneamos, se menea nuestra mente para otro, nosotros nos meneamos. Y es un dilema, ¿no? Y pasamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y hasta que se hace madrugada, y entonces, Dios, ¿qué hacemos, no? Eso se llama insomnio. Eso se llama insomnio. Sí, y eso muchas veces pues ocurre cuando estamos llenos de preocupaciones, de frustraciones, de Sí. cosas que nos están sacando de nuestro punto óptimo o de nuestro espacio de tranquilidad. Ese mismo espacio en el cual nos encontramos muchas veces, que no podemos dormir, lo debiéramos de ocupar muchas veces para encontrarnos con Dios. Hablar con Dios. Bien, esto es vida plena. Vida plena, para fundamentarlo bíblicamente, en el primer capítulo de Efesios dice que Él es la plenitud, que lo llena todo. La Biblia dice que en Él está la plenitud de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que Él nos iba a dar vida, y nos iba a dar vida en abundancia. Nosotros somos parte de los planes divinos de Dios, donde Dios se quiere revelar a nosotros y darnos abundancia y darnos una vida llena de plenitud. Vamos a escucharte, Ruth, que tú nos compartas un momento de reflexión, un momento donde tú aconsejes como la niña que aceptó al Señor a los 8 años y la joven que hoy eres. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número 1 en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número 1 en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar. Y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si
tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Consejo para las jóvenes y los muchachos es el siguiente. La intimidad con Dios se tiene cuando nosotros estamos pasando circunstancias y decimos, Dios, aquí estoy. Pero lo tomamos en un momento donde nosotros estamos pasando los momentos difíciles, momentos de angustia, de dolor, o quizás alguien falleció, y ahí nosotros nos encontramos, ahí estamos pidiéndole a Dios misericordia. Cuando eso sucede en nuestra vida, llegamos a tener una intimidad con Dios y decimos, Señor, aquí estoy, sé que te he fallado, sé que no he sido la persona, la hija que tú mereces tener, o el hijo que tú mereces tener. Reconozco mi pecado. Ahí somos sinceros con Dios. Y Dios, lo importante que Dios le gusta es que seamos abiertos con Él. Porque si usted ve, cuando usted se acerca a Dios, usted se abre con Dios, usted es sincero, ahí no está ni el amigo ni la amiga escuchándole. Por eso la Biblia nos dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando Dios te dice que te acerques a Él es porque Él quiere que te acerques a Él y Él quiere acercarse a ti. ¿Qué sucede cuando nosotros nos acercamos a Dios? Algunas veces vienen muchas pruebas, algunas veces vienen momentos donde personas, Satanás usa para ser piedra de tropiezos a nuestras vidas. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos esa vida íntima con Dios? Nosotros venimos, lo tomamos con calma, tomamos la circunstancia, la tomamos con mucha calma y decimos, Dios, dame sabiduría, dame inteligencia. Yo sé, Señor, que yo sola no puedo, o solo yo no puedo. Reconozco mi pecado, Señor. ¿Qué pasa cuando el salmista David dice que entraba al altar de Dios? Dice la Biblia de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué David tenía el corazón de Dios si David era un hombre que asesinaba, era un hombre que era bandido? Y Dios dice de que tenía el corazón de Dios. O sea, yo no puedo creer tanta maravilla de Dios. Usted puede tener una intimidad con Dios, porque si lo tuvo el profeta Elías, si lo tuvo el profeta Eliseo, si lo tuvo Pablo, si lo tuvo Noé, si lo tuvo aún Abraham, el hombre de la fe, el hombre que nos dio un gran ejemplo. Cuando dice la Biblia que Abraham iba a entregar a su hijo porque Dios le dijo, entrégame a Isaac. ¿Y qué pasó cuando Abraham dice, oye, pero si tú me prometiste una gran nación y me dijiste que iba a tener hijos, una nación grande, y me estás pidiendo mi hijo? Pero cualquier persona, cualquier ser humano llega a pensar diferente. Y cuando eso sucede, llegamos a dudar. Cuando algo te toca, a veces nos toca lo que más queremos, lo que más amamos. Y cuando eso pasa, nosotros llegamos a ser lo más sincero con Dios. Ahí se presenta realmente quién es usted, cómo está con Dios. Ahí usted es sincero, ahí usted no anda escondiendo absolutamente nada. Ahí usted le dice toda la verdad, todo lo que realmente está pasando en su vida. Yo le aconsejo en estos momentos, dice la Biblia, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y Dios no es un Dios mentiroso, no es un hombre. Dios no miente. Dios es un Dios de misericordia. Él te puede responder, y cualquier circunstancia que estés pasando, solo clama a Dios,
órale a Dios y pedirle favor y misericordia, pedirle que los cielos se abran como lo hizo cuando Isaías estaba en la presencia de Dios. El profeta dice, oh Señor, si se rompiesen los cielos y que derramara la presencia tuya. Y yo quisiera, en los momentos cuando nosotros yo estoy en la intimidad con Dios, yo quiero que la presencia de Dios se derrame, yo quiero ser llena por el Espíritu Santo. Yo le pido a Dios, Padre, te pido por favor en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo me llene. Y cuando eso pasa, nosotros somos llenos por el Espíritu Santo. Y eso sucede de vez en cuando nosotros realmente queremos estar en la presencia de Dios. Y a veces Dios nos pide que tenemos necesidad. Y esa necesidad es algo que cada ser humano lo tenemos. Hay personas que dicen, yo no creo en ese Dios, yo soy ateo, pero realmente sí, dentro de sí hay una necesidad, dentro de nosotros los seres humanos hay una necesidad y hay un supremo que tenemos y nosotros lo necesitamos. Y esa necesidad nadie te la puede quitar, solamente Dios te puede quitar esa necesidad. Por eso yo te animo a que busques la intimidad con Dios, te acerques a Dios, así como se acercó Abraham, así como se acercó Isaac, así como se acercó Jacob, así también como se acercó el profeta Elías, así como se acercó el profeta Eliseo, como se acercaron muchos profetas, el profeta Jeremías. Jeremías le dijo a Dios, Señor, pero si yo soy un niño. Entonces, muchas veces nosotros creemos que Dios te da una palabra para ciertas personas y vos decís, no, pero ¿qué va a decir? Va a decir que soy una loca o un loco. Pero no, si Dios te da una palabra y viene de parte de Dios para tu prójimo, tienes que darla con sabiduría. Tienes que darla con sabiduría y darla con mucho amor, no para destruir, sino para restaurar. Dice la palabra de Dios que cuando Dios habla, dice de que te instruye, te restaura y te edifica. Cuando es de Dios aquello, Dios te restaura, te edifica, te exhorta y te anima. Dios es Dios y fuera de Él no hay otro Dios. Dios les bendiga. Después que hemos escuchado a Ruth y hemos escuchado la reflexión que Ruth nos ha compartido, el mensaje que Ruth nos ha regalado, animándonos para que nos levantemos, ¿no? Para que tengamos el deseo de tener una intimidad, una relación con Dios, para acercarnos un poco más a Dios. Después de haber escuchado a Ruth, pues no nos resta más que decir muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Espero que este video sea un video más de bendición, ya que Vida Plena es un espacio donde desea bendecir tu vida para que tú veas que hay muchas personas que tienen el deseo de que tú te levantes, pero el ser más importante que tiene el deseo de que tú te levantes es Dios. El deseo de Dios, el anhelo de Dios es hacer de ti una persona muy grande, alguien muy importante para su obra y para que tú seas siempre bendecido por parte de Él. Te invitamos a que te acerques a Dios para que le busques y cuando ya le hayas encontrado, no te apartes de Él. No te alejes, que no haya nada que te aleje de Él, porque fuera de Él nosotros no somos nada. Simplemente con Dios y grandemente con Dios lo somos todo. Y todo en Dios es todo y es lo más lindo que podemos ser. Gracias por habernos escuchado una vez más y que el Señor les bendiga. Dios te bendiga por habernos acompañado. Gracias por todo y recuerden, siempre este será un espacio para todos nosotros.